Bueno, ayer bajé el discurso del presidente de la página oficial de Presidencia. ¿2 horas y media? No, pero voy solamente a referirme a unas partes. Oiga, Él dice, pero usted lo pateó todo, 2 horas y media. Es una película, viejo. no. Partido Bucaramanga-Once Caldas. No, le digo algo. ¿Sí o no? Le confieso algo. Una de las desventajas de trabajar en esto que se trabaja acá es Ajá. que si uno se enfoca mucho, cada vez que leo un trino de Petro, Ajá. me entra una angustia. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó? es fácil rebatirle todo lo que habla, todo lo que dice, fácil debatírselo, probar que no tiene la razón, pero es increíble ver cómo la gente le da total veracidad Claro. a lo que él dice. Sí, claro. Entonces, si uno se enfoca en eso, se preocupa, y si uno se preocupa, se desenfoca de otras cosas importantes, porque Eso es. finalmente la vida de todos nosotros no depende de los políticos, depende de lo que hagamos todos los días por nosotros. Por eso, ellos son Entonces, liderazgo. Por ejemplo, me hablaba con un encuestador y el encuestador me decía, mire, Jaime Andrés, es una cosa rara. Nosotros hacemos la encuesta y hay gente que lo sigue, pero fervientemente, a pesar de las críticas que Jaime Andrés Beltrán tiene, que todo el mundo le da, ¿sí? Pero van a hacer entrevistas personales a la gente y lo que se deduce es que la gente lo quiere mucho. Es decir, por eso es que él figura entre los 3 primeros en Colombia. Y aquí uno ve, yo me encuentro los amigos, no, ese Jaime Andrés, mano, malo, muy malo. Hombres de fe se llama. Hombres de Le fe. hicimos una entrevista a Carlos Peña que lo escribió y dice, estamos decepcionados, estamos tristes. No, pero eso pero tiene- sin embargo, los encuestadores van, porque yo he hablado con varios, dije, mano, nosotros vamos a tales partes y la gente lo quiere. Pero eso debe una explicación. Y es A ver, que ¿cuál es? en un mundo en el que cada vez se promueve más y más la lejanía de la fe y de Dios, Allá. él, por su origen de su iglesia, es hijo de un pastor, seguro entiendo. Sí, Yo no claro. lo conozco personalmente. Sí, pero sí, es pues un he leído. pastor. Entonces, la gente ve en eso como un regreso a ciertos valores, a ciertas Ya. cosas. Independientemente de que lo haga bien o mal, lo ven como alguien diferente que por lo menos no promueve lo que a la sociedad en general no le ha gustado durante los últimos años. Ajá. Vamos con el tema Sigue. entonces. Mire, dijo lo siguiente, esto ya son palabras textuales del presidente, dijo que no hay una disensión entre problema mundial como la crisis climática y que eso entonces no pasa en Colombia. No tiene que ver con Colombia, sino literalmente se está arrasando con el mundo. Dijo, y Villa de Leyva, ya vamos para la enfermedad Ajá. holandesa, dijo, y Villa de Leyva entonces nos muestra un gran auge del turismo local y puede ser mucho más, indudablemente, como pasa en cualquier región donde hay un boom exportador, porque el turismo, cuando se trata de turistas extranjeros, es como una exportación, también como una exportación interna del departamento de Boyacá, y de Villa de Leyva se produce eso que se llama la enfermedad holandesa. Dice después, ya vamos a entrar a explicarlo brevemente, esa teoría dice que hay un boom, que si hay un boom exportador, la economía local de la sociedad exportadora terminará especializándose en eso que exporta, legal o ilegal. Esa teoría que no la hicimos nosotros ni el presidente, sino que, y por eso se llama así, teoría de la enfermedad holandesa, no es falsa. Y ya cerrando lo que en la parte del discurso del presidente. Hay muchísima evidencia. No más el vecino Venezuela es una evidencia. No más los países árabes que hace un rato visitaba son una evidencia, y otros muchos lugares. Pero en Colombia también es una evidencia para bien. Usted dijo que las actividades agrarias en Villa de Leyva disminuyen porque casi todo se va concentrando en el turismo, que es lo que más genera recursos, lo que más da, dice el presidente. Eso puede ser positivo relativamente en la región si se sabe evitar los efectos negativos del turismo, porque también los tiene, como toda región turística sabe, medioambientales, morales, éticos, etcétera. Dice, lo digo porque quisiera empezar, esto es lo último que voy a mencionar del discurso, lo digo porque quisiera empezar con ese análisis económico. Tiene que ver con todos los temas que aquí se han dicho. Por ejemplo, uno podría decir que Colombia sufre de la enfermedad holandesa alrededor de la cocaína. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Yo le envío una imagen Sí. muy sencilla para que Cristian la ponga. De esa enfermedad holandesa se viene hablando hace 30 años. Desde los años 60 fue Sí. la revista Bueno. The Economist Sí. que propuso el término, Ajá. refiriéndose a que en ese momento Holanda hizo unos descubrimientos de yacimientos petroleros y de gas, Sí. empezó a exportar muchísimo ese producto, y eso generó que su sector agrícola se debilitara. Ahora vamos a explicar a la gente por qué. Nosotros tenemos en el país exportaciones, que son los empresarios que hacen productos, y especialmente en el agro, y los envían afuera del país. Para que la gente entienda, al exportador le conviene muchísimo el dólar, que es la moneda de intercambio mundial, que esté caro. Entre más caro el dólar,
mejor para el exportador, porque más plata gana. Por el contrario, al que importa, al que trae productos de fuera del país, sí, claro. le conviene un dólar barato. Barato, claro. Claro, porque así trae cosas más económicas. Entonces, ¿qué es lo que dice el tema? Entonces, Colombia, cuando ha sufrido de esa enfermedad holandesa, que es una teoría económica, Petro tiene la razón, en la época de los 50 con el auge cafetero, Sí. se enfocó mucho en la producción de café, muchas exportaciones y se debilitaron otros sectores. Ajá. Y en el auge del petróleo, Petro menciona la cocaína. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Porque esto es importante que la gente lo entienda. Vamos a hablar en el caso del petróleo. Si yo exporto muchísimo petróleo, Sí, lo vendo en dólares. exactamente. Luego esos dólares a los que me los pagan en el mercado internacional Sí. regresan al país de golpe, ¿cierto? Entonces Ah. son muchos dólares dentro de mi país, en este caso Colombia. Ajá. ¿Sí? Si hay muchos dólares, el dólar baja de precio. Recuerde Sí. que todo es demanda y oferta. Claro. Entonces, si yo tengo muchísimos dólares disponibles, el dólar baja, el Exacto. peso sube. Exacto. Si el peso sube, o sea, si se aprecia la moneda local, llámese como se llame la del país que corresponda, pues el sector del agro, por lo que le acabo de decir, que si exporta mucho, ve reducidas significativamente sus ingresos y sus utilidades. Entonces, Claro. ¿qué es lo otro que pasa? Sí. Que si es un país muy petrolero, se enfoca solo en petróleo y Sí. no se enfoca en ningún otro sector. En eso ha tenido razón, por ejemplo, el presidente Petro. Él no va a reemplazar el petróleo con aguacates, eso es una mentira, eso no va a pasar. Pero sí Colombia era un país muy enfocado en el petróleo y desde que Petro empezó a atacar el sector petrolero con sus teorías de cambio climático que no están sustentadas por números, entonces sí se ha diversificado. Y aquí en Colmundo, en la 1230, hemos analizado varias veces que los empresarios colombianos son diversos y han demostrado que se pueden enfocar en productos diferentes. Hay un boom en el agro que es muy bueno, por ejemplo. Entonces, sí somos capaces de diversificarnos y eso es más o menos lo que pretende y lo que decía el presidente ahí. Ahora, si vamos al tema ilegal de la cocaína, obviamente genera muchos dólares y recuerde que también hemos recibido muchas divisas de la gente que manda platica. Entonces, exacto. eso también afecta o tiene Bueno, todo que ver. ¿Alguna bueno, pregunta una adicional? no, escuchando todo el discurso de Petro, en una parte dice lo siguiente. Dice, ¿ustedes saben por qué el turismo ha aumentado en Colombia frente a otras administraciones ¿Qué dijo él? de Colombia? Dijo, porque yo he vendido a Colombia en los foros, he hablado de Colombia, he hecho propuestas, entonces la gente quiere conocer a Colombia. Dijo, eso lo dijo, no sé si era cierto, si alguien le cree eso. Pero que el turismo ha avanzado en el gobierno de él, sí ha avanzado más que Sí, y es algo contrario a lo que yo, de pronto, uno no hace predicciones, pero hace análisis. Entonces, cuando vi el incremento de la inseguridad en el país, dije, el turismo va a bajar y ha pasado todo lo contrario. La verdad es un fenómeno que no entiendo. Ahora, hay mucho turismo sexual, mucho turismo también, pero y en el caso de Medellín, o sea, los hoteles viven llenos, están full, la gente se viene a vivir acá del extranjero. Entonces, hay un tema que raro. O sea, sí es contrario a lo que yo pensé que iba a suceder. Lo mismo con el agro. Si usted lo piensa, en las zonas rurales, si hay más influencia de grupos armados ilegales, como lo hemos visto en este gobierno, es más difícil que el agricultor tenga... Exacto. Bueno, no tiene las vías, Colombia nunca las ha tenido, pero si hay más dificultad de seguridad, pues es menos probable que saque los productos, que los venda. Entonces ese boom del agro también no le he encontrado explicación. Es cierto, los números lo muestran, muy bueno, me alegra, pero va contrario a lo que decía. Si ustedes recuerdan, a Colombia nadie venía por la inseguridad. En este momento estamos igual y la gente está viniendo más. Y la producción agropecuaria muy importante. Sí, exacto. Muy bien. Alfonso, yo lo invito a escuchar la siguiente nota, porque está relacionada con lo que se acaba de hablar, con Lino Mosquera. Antes de eso, quiero contarles una cosa. A ver, cuéntenos dos de una vez. En Barcelona... España, sí. España es impresionante el turismo, pero mire los datos que dicen. Los 15.5 millones de personas que han visitado a Barcelona han representado el 0.7 menos que los del 2023, cuando llegaron a la ciudad 15.6 millones de turistas, y un 4% menos que en el 2019, cuando fueron 16.1 millones. Entonces, fíjese que todo el tema de lo que sufrimos en el 2020 ha hecho que en Europa haya bajado también el nivel de turismo. Y aquí en Colombia, en América Latina, es uno de los que más ha crecido con Argentina, ¿no? Argentina ha crecido mucho. Entonces, nada, ese es el tema, eso es lo que sucede.